Hay historias que parecen cuentos de hadas, pero que esconden verdades tan profundas que atraviesan el alma como una flecha bien dirigida. Esta es una de esas historias, y si la escuchas con el corazón abierto, tal vez descubras que no es solo sobre tres hermanos del pasado, sino sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros cuando nos enfrentamos a decisiones que pueden cambiar el rumbo completo de nuestras vidas. Hace mucho tiempo, en una aldea pequeña rodeada de colinas verdes y caminos de tierra donde los gallos anunciaban cada amanecer con puntualidad divina, vivían tres hermanos. Eran hijos de un hombre humilde, un campesino trabajador, que había fallecido dejándoles apenas lo suficiente para sobrevivir. Una casa pequeña, con techo de paja, unas cuantas gallinas, una cabra vieja y un pedazo de tierra que daba lo justo para no pasar hambre. Los tres hermanos eran muy diferentes entre sí, como si Dios hubiera querido mostrar con ellos las distintas facetas del corazón humano. El mayor se llamaba Damián. Era alto, de voz fuerte y mirada ambiciosa. Desde niño, siempre quiso más comida en su plato, más espacio en la cama, más reconocimiento en el pueblo. Soñaba con vestir ropas finas, con tener una casa grande en la ciudad, con que la gente volteara a verlo cuando pasara por la calle. No era malo, en esencia, pero su corazón estaba constantemente inquieto, siempre comparándose con otros, siempre sintiendo que merecía más de lo que tenía. El segundo hermano se llamaba Esteban. Era astuto, inteligente, calculador. Le gustaba estar en control de las situaciones. Desde joven aprendió a manipular conversaciones, a conseguir lo que quería con palabras bien escogidas. Sentía una necesidad profunda de ser importante, de tener influencia, de que su opinión pesara más que la de los demás. En el fondo, tenía miedo de ser insignificante, de pasar por la vida sin dejar huella, sin que nadie lo recordara. Y el menor, el más callado de los tres, se llamaba Mateo. Era delgado, de ojos tranquilos y sonrisa tímida. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Era el que ayudaba a los vecinos sin que nadie se lo pidiera. El que compartía su pan con los niños hambrientos que pasaban por la puerta. El que se quedaba despierto cuidando a la cabra cuando estaba enferma. Los otros dos hermanos a veces se burlaban de él, diciéndole que era demasiado blando, demasiado ingenuo, que nunca llegaría a nada con esa actitud. Un día, caluroso de verano, cuando el sol caía como plomo derretido sobre la tierra seca, los tres hermanos salieron a buscar agua para las gallinas. El pozo del pueblo se había secado, así que tuvieron que caminar más lejos de lo usual, adentrándose en un bosque que los ancianos del lugar solían evitar. Decían que era un lugar donde pasaban cosas extrañas, donde Dios y el mundo espiritual se encontraban más cerca de lo normal. Caminaron entre árboles altos, cuyas ramas formaban un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. El aire era fresco ahí, casi frío, y olía a musgo húmedo y a tierra antigua. Los pájaros cantaban canciones que parecían oraciones. Y de repente, después de cruzar un arroyo pequeño, lo vieron. Era un pozo, pero no un pozo común. Estaba hecho de piedras antiguas cubiertas de musgo verde brillante y alrededor crecían flores silvestres de colores imposibles, azules tan profundos que parecían pedazos del cielo, rojos que brillaban como brasas, blancos que resplandecían como si tuvieran luz propia. El agua dentro del pozo era tan clara que parecía no existir, como si fuera aire líquido. Los tres hermanos se acercaron despacio, hipnotizados, y entonces, desde el fondo del pozo, surgió una voz. No era ronca ni aguda, ni masculina ni femenina,
era simplemente una voz que parecía llenar todo el espacio, que resonaba dentro del pecho como un tambor suave. 3 hermanos han llegado. 3 corazones han traído ante mí. Cada uno puede hacer un deseo, y ese deseo será concedido. Pero cuidado, porque no todo lo que se desea es lo que realmente se necesita, y no todo lo que se recibe es una bendición si el corazón no está preparado para recibirlo. Los 3 hermanos se miraron entre sí. Damián, el mayor, fue el primero en reaccionar. Sus ojos brillaron con esa chispa que aparece cuando alguien ve una oportunidad de oro. «Yo sé exactamente lo que quiero», dijo con voz segura, acercándose al borde del pozo. «He vivido toda mi vida en la pobreza, viendo cómo otros tienen mientras yo no tengo nada. Deseo riqueza. Quiero oro, joyas, propiedades. Quiero ser el hombre más rico de toda la región». Hubo un silencio. El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Y entonces, desde el fondo del pozo, salió una luz dorada que envolvió a Damián como una nube brillante. Cuando la luz se desvaneció, el hermano mayor miró sus manos y vio que llevaba anillos de oro puro. Su ropa había cambiado por túnicas finas, y cuando miró hacia el sendero por donde habían venido, vio un caballo blanco atado a un árbol con alforjas repletas de monedas de oro. Damián soltó una carcajada de triunfo. Sin decir una palabra más a sus hermanos, montó el caballo y se marchó al galope hacia el pueblo dejando una estela de polvo dorado. Esteban, el segundo hermano, observó todo con una mezcla de envidia y admiración. Luego se acercó al pozo con pasos decididos. «Yo también sé lo que quiero», dijo con voz firme. «La riqueza es buena, pero el poder es mejor. Deseo tener autoridad, influencia, que mi palabra sea ley. Quiero ser gobernador, que la gente me obedezca, que mi nombre sea respetado y temido». La misma luz, esta vez plateada como la luna, envolvió a Esteban. Cuando se disipó, llevaba ropas de funcionario real, un sello de autoridad colgaba de su cuello y en sus manos apareció un pergamino con su nombramiento como gobernador de la provincia. Su rostro cambió también, adquirió una expresión más dura, más severa, como si el poder ya hubiera comenzado a transformarlo por dentro. Esteban sonrió con satisfacción, miró a Mateo con algo de lástima, como si su hermano menor fuera un niño que no entendía cómo funcionaba el mundo. Luego se marchó caminando con pasos firmes hacia la ciudad capital, donde su nuevo cargo lo esperaba. Mateo se quedó solo frente al pozo. El silencio del bosque regresó. Los pájaros volvieron a cantar. El viento movió suavemente las hojas de los árboles y el joven se arrodilló frente al pozo con humildad, juntando las manos como si estuviera en oración. Yo no sé si merezco pedir algo. No soy tan ambicioso como mis hermanos. No busco riquezas ni poder. Pero si puedo pedir un deseo, solo deseo una cosa: sabiduría. Sabiduría para entender lo que es correcto. Sabiduría para ayudar a los que sufren. Sabiduría para vivir una vida que honre a Dios y sirva a mi prójimo. Eso es todo lo que pido. La luz que envolvió a Mateo fue diferente. No era dorada ni plateada. Era una luz suave, cálida, como la del amanecer. No cambió su ropa, ni le dio objetos materiales. Pero cuando la luz se desvaneció, algo había cambiado en sus ojos. Había una profundidad nueva allí, una claridad, como si pudiera ver más allá de las apariencias, como si pudiera entender el corazón de las personas y las situaciones con una perspectiva que antes no tenía. Mateo se puso de pie lentamente. Agradeció en voz baja al pozo o a quien fuera que habitaba en él, y comenzó a caminar de regreso al pueblo. No tenía prisa, no tenía ansiedad, solo paz. Pasaron los meses, y como suele suceder en estas historias que parecen ficción pero que reflejan verdades eternas, las consecuencias de cada deseo comenzaron a manifestarse. Damián, el hermano mayor, efectivamente se convirtió en el hombre más rico de la región. Compró tierras, construyó una mansión enorme con columnas de mármol y fuentes en cada patio, contrató sirvientes, organizaba banquetes donde servía los mejores vinos y las comidas más exquisitas.
La gente lo conocía. Su nombre se mencionaba en las conversaciones de los mercados. Pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras más oro acumulaba, más miedo sentía de perderlo. Dejó de confiar en la gente. Empezó a sospechar que todos se acercaban a él solo por interés. Contrató guardias para proteger su riqueza. Dejó de dormir bien, despertándose en las madrugadas con pesadillas de ladrones y traidores. Y efectivamente, como si sus miedos atrajeran lo que más temía, comenzaron los robos. Primero pequeños, luego más grandes. Sus socios de negocio lo engañaron, sus sirvientes le robaban. Y una noche oscura, una banda de ladrones entró a su mansión, golpeó a los guardias y se llevó la mayor parte de su fortuna. Damián quedó devastado. No solo había perdido su oro, sino que descubrió algo peor. En el proceso de perseguir y proteger su riqueza, había perdido toda capacidad de disfrutarla. No tenía amigos reales, no tenía amor, no tenía paz. Solo tenía miedo, paranoia y un vacío inmenso que ninguna cantidad de oro podía llenar. Esteban, el segundo hermano, tuvo un destino similar, pero diferente. Como gobernador, efectivamente tenía poder. La gente se inclinaba cuando pasaba. Sus órdenes se cumplían sin cuestionamiento. Dictaba leyes, tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Pero el poder, como un veneno lento, comenzó a corromperlo. Al principio tomaba decisiones justas, pero poco a poco, cuando alguien lo cuestionaba o se oponía a él, Esteban usaba su autoridad para silenciarlos. Comenzó a aceptar sobornos, empezó a favorecer a los ricos e ignorar a los pobres. Se rodeó de aduladores que le decían lo que quería escuchar y alejó a cualquiera que le dijera la verdad. El pueblo, que al principio lo había recibido con esperanza, comenzó a murmurar. Las quejas se convirtieron en protestas, y finalmente el rey, al escuchar sobre su corrupción y abuso de poder, lo destituyó públicamente. Esteban fue humillado frente a toda la ciudad, despojado de su cargo y tuvo que huir en la oscuridad de la noche para evitar ser encarcelado. Quedó solo, absolutamente solo, porque había usado a las personas como escalones para subir, y cuando cayó, nadie estuvo ahí para sostenerlo. Mientras tanto, Mateo seguía viviendo en la pequeña casa de su infancia. Pero algo hermoso había comenzado a suceder a su alrededor. Con la sabiduría que había recibido, empezó a ayudar a la gente del pueblo de maneras que nadie más podía. Cuando había conflictos entre vecinos, ellos acudían a Mateo porque sus palabras traían paz y entendimiento. Cuando alguien estaba enfermo, Mateo sabía qué hierbas usar, qué cuidados dar. Cuando los jóvenes estaban confundidos sobre qué camino tomar en la vida, Mateo les daba consejo que iluminaba sus decisiones. No cobraba por su ayuda, no buscaba reconocimiento, simplemente servía. Y de manera misteriosa, aunque no buscaba riqueza, nunca le faltó nada. Los que él ayudaba le traían comida, le reparaban el techo o le regalaban ropa. Su despensa siempre estaba llena, no porque acumulara, sino porque la generosidad que sembraba regresaba a él multiplicada. Más importante aún, tenía algo que sus hermanos nunca tuvieron: paz profunda. Dormía tranquilo, se levantaba cada mañana con propósito. Estaba rodeado de personas que genuinamente lo amaban. Tenía la amistad verdadera de los niños que jugaban en su puerta, de los ancianos que compartían historias con él al atardecer y de las familias que lo consideraban parte de la suya. Un día, años después, de aquel encuentro en el bosque, los tres hermanos se reencontraron en el mismo pueblo donde habían crecido. Damián llegó a pie, con la ropa rasgada, delgado y con la mirada vacía de quien ha perdido todo. Esteban también llegó caminando, encorvado, con la vergüenza grabada en el rostro, huyendo todavía de su pasado. Cuando vieron a Mateo, sentado frente a su casa humilde rodeado de niños a quienes les enseñaba a leer, ambos hermanos se detuvieron en seco. Mateo levantó la vista y en lugar de reproches o de «te lo dije», simplemente sonrió con esa calidez que siempre lo había caracterizado. «Hermanos,
dijo levantándose. «Qué bueno que han vuelto. Hay suficiente comida para todos. Vengan, siéntense, descansen». Esa noche, alrededor de una mesa sencilla con pan, sopa caliente y agua fresca, los tres hermanos hablaron. Damián y Esteban confesaron sus fracasos, su dolor, su arrepentimiento, y Mateo escuchó con compasión, sin juzgar. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Damián con voz quebrada. «Tú pediste lo que parecía menos valioso, pero sin embargo, tienes todo lo que nosotros perseguimos y nunca alcanzamos». Mateo respiró profundo antes de responder. «Hermanos, yo no tengo oro, pero tengo suficiente. No tengo poder sobre otros, pero tengo poder sobre mí mismo. Y lo más importante, tengo propósito. Cuando pedí sabiduría, no sabía realmente lo que estaba pidiendo, pero ahora lo entiendo. La sabiduría me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en servir a otros. Y que la verdadera felicidad no viene de perseguir lo que el mundo dice que es valioso, sino de buscar lo que Dios dice que tiene valor eterno. Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en la chimenea y el viento suave afuera. Esteban, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿Crees que todavía hay tiempo para nosotros, para cambiar, para empezar de nuevo? Mateo asintió con una sonrisa llena de esperanza. Siempre hay tiempo mientras tengamos aliento. Dios no mide el éxito como el mundo lo mide. Él mira el corazón, y un corazón quebrantado y humilde, Él nunca lo rechaza. Aquella noche los tres hermanos durmieron bajo el mismo techo que habían compartido en su infancia. Pero algo había cambiado profundamente. Damián y Esteban habían aprendido, a través del dolor y la pérdida, lo que Mateo había comprendido desde el principio, que las decisiones que tomamos revelan quiénes somos realmente, y que lo que perseguimos determina lo que nos convertimos. Esta historia no es solo sobre tres hermanos de un tiempo lejano. Es sobre nosotros, hoy, en este mismo momento. Cada día nos paramos frente a nuestro propio pozo de los deseos. Tal vez no es un pozo mágico en un bosque, pero sí son las decisiones que tomamos sobre qué perseguir, qué valorar, en qué invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro corazón. Algunos, como Damián, persiguen la riqueza material pensando que el dinero resolverá todos sus problemas y les dará felicidad. Trabajan sin descanso, sacrifican relaciones, pierden la paz, todo por acumular más. Y descubren tarde que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar lo que realmente importa: amor genuino, paz interior, propósito verdadero. Otros, como Esteban, persiguen el poder y el reconocimiento. Quieren ser importantes, admirados, temidos, respetados. Escalan posiciones, manipulan situaciones, usan a las personas como herramientas para su ascenso y terminan completamente solos en la cima, descubriendo que el poder sin carácter es una prisión, no una bendición. Pero hay una tercera opción, la que tomó Mateo. La opción de pedir sabiduría, de buscar entendimiento, de valorar el crecimiento de carácter por encima de la acumulación de cosas, de elegir servir por encima de ser servido, de invertir en las personas por encima de invertir en las posesiones. Y aquí está la paradoja hermosa del reino de Dios. Cuando buscas primero la sabiduría, cuando priorizas el carácter, cuando sirves con humildad, todas las demás cosas que necesitas te son añadidas. No necesariamente en la forma que el mundo las valora, pero sí en la forma que tu alma realmente las necesita. ¿Qué estás persiguiendo hoy? ¿Qué deseo domina tu corazón? ¿Es el dinero? ¿Es el reconocimiento? ¿O es la sabiduría que viene de lo alto? Esa que te enseña a vivir con propósito, a amar genuinamente, a servir desinteresadamente. Porque al final de nuestros días, cuando estemos frente a Dios,
No nos preguntará cuánto dinero acumulamos ni cuánto poder tuvimos. Nos preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿A quién serviste? ¿A quién amaste? ¿Cómo usaste tu vida? Las Escrituras nos dan la respuesta clara. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Dios está esperando que le pidamos sabiduría, no riqueza temporal, no poder pasajero, sino sabiduría eterna que transforme nuestra manera de vivir, de pensar, de relacionarnos, de amar. Hoy, en este momento, tienes tu propio pozo de los deseos frente a ti. Las decisiones que tomes hoy determinarán quién serás mañana. Elige sabiamente, elige con humildad, elige lo eterno por encima de lo temporal. No seas como Damián, cuya riqueza se convirtió en su prisión. No seas como Esteban, cuyo poder se convirtió en su caída. Sé como Mateo, cuya sabiduría se convirtió en bendición para todos a su alrededor, incluyendo él mismo. Porque al final, la verdadera prosperidad no se mide en lo que tienes, sino en lo que eres. Y lo que eres se forja en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando, en los valores que eliges cuando el mundo te ofrece atajos, en la humildad que mantienes cuando todos buscan engrandecerse. Elige sabiduría, elige servicio, elige lo eterno, y descubrirás que has elegido la verdadera riqueza. Si esta historia te gustó, dale like, no la guardes solo para ti, compártela, suscríbete y dime, ¿qué enseñanza te dejó esta historia?